Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo andamos? Buenos días, tardes o noches. No sé a qué horas estés viendo esta serie que hemos querido compartir contigo, que hemos titulado Eclesia. ¿A quién va dirigido este estudio? Bueno, está finalmente dirigido a toda persona interesada en el concepto de iglesia. Posiblemente es la primera ocasión que fuiste a la IBM Querétaro o a la IBM El Marqués, y a lo mejor yo mismo te recomiendo, oye, mira, ve los videos que tenemos en YouTube acerca de el concepto iglesia, y hemos titulado precisamente con este título esta serie Eclesia. Y a lo mejor se te hace conocido, ya conoces la palabra, posiblemente no la conoces, o seguramente pues dices, bueno, pues muy similar a iglesia, y eso sucede porque en realidad estamos poniéndole el título a esta serie en el original griego. La palabra iglesia en su original es la palabra eclesia, y vamos a estarla estudiando en alguno de los capítulos, pero quiero de alguna forma decirte de qué va esta serie de estudios. Quiero darte como pues una guía, un mapa mental de cómo vamos a estar desarrollando este estudio, en el entendido que bueno, tengo ya algunos años sirviendo en la iglesia a través del pastorado, y me he dado cuenta que a veces hay muchas dudas respecto a esto. Se entiende el concepto iglesia de una manera o de otra. Por eso quise grabarlo, para que bueno, quede ahí en nuestras redes sociales. Cada tanto, si quieres consultarlo adelante, o inclusive si quieres compartirlo, sería buenísimo. Pero por eso voy a desarrollarlo en 7 puntos. Esa va a ser la manera en la que vamos a ir estudiando pues esta serie. Vamos a ver el primer punto, que es la iglesia. Voy a dar los generales y después vamos a hablar un poquito de los puntos que acompañan cada uno de estos ítems. El segundo, vamos a hablar acerca de cuál es el propósito de la iglesia. El tercero, vamos a hablar acerca del fundamento de la iglesia. Luego vamos a llegar al capítulo 4, iglesias desechables. Este es un capítulo muy interesante, que a lo mejor el título suena un poquito como que iglesias desechables, pero bueno, cuando lleguemos a ese capítulo te vas a dar cuenta por qué me pareció apropiado este título. Yo mismo se lo puse. El quinto va a ser disciplina y santidad en la iglesia. Después el sexto, vamos a hablar acerca de la membresía en la iglesia, y para eso me voy a apoyar de un libro que me encanta, se llama La membresía de la iglesia. El autor es Jonathan Leeman. Él junto con su ministerio Nine Marks han sacado muy buenos libros acerca de las 9 marcas de iglesias saludables. Muy buenos libros, la verdad. Entonces vamos a hablar un poco acerca de este tema, que no es muy tratado en las iglesias, pero que la verdad es que cuando vas al Nuevo Testamento te das cuenta que aunque no está la palabra membresía, sí aparece en las iglesias locales del primer siglo. El punto número 7 es un bonus, yo le puse el bonus. Vamos a hablar un poco acerca de historia de la iglesia del siglo II hasta el siglo XX, siglo XXI. Va a ser de manera muy general, obviamente. ¿Y por qué a partir del siglo II? Bueno, porque pues el siglo I lo tenemos bastante bien cubierto en todo lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento hay 27 libros que nos hablan acerca de la iglesia primitiva, 27 libros que nos permiten ver la evolución de la iglesia cristiana, y ver cómo va tomando forma desde Hechos capítulo 1, y sigues por capítulo 27, llegas al capítulo 28, la iglesia ya tomó forma, llegas a las epístolas paulinas y te das cuenta que el Espíritu Santo está guiando al apóstol Pablo a escribir cartas necesarias para que la iglesia pueda tener una mejor organización. Obviamente esto viene del corazón de Dios, así que escribe las epístolas paulinas. Después el apóstol Juan va a escribir a 7 iglesias, las famosas 7 iglesias en Asia, 7 iglesias a las que solamente 2 de ellas, una más, Filadelfia, es la que no sale raspada, es decir, no es exhortada, viene haciendo las cosas bien. Entonces creo que hay bastante material para analizar la iglesia del primer siglo o la iglesia primitiva. Entonces lo que vamos a hacer es que estos 7 puntos que estás viendo, o por lo menos los 6 primeros, van a tener su base en el Nuevo Testamento. El punto número 7 es meramente historia, y yo creo que nos va a ayudar a poder entender dónde estamos parados y cuál es la razón por la que nos pareció bastante viable poder tener estos estudios de manera grabada, y que puedas tener la disposición. Entonces esa es la idea de estos puntos. De igual forma, ya al final de este primer episodio, más o menos espero que duren alrededor de 10-15 minutos, vamos a dar un repaso general de estos puntos, y a su vez vamos a estar desarrollando qué vamos a ver en cada punto. ¿Por qué razón? Porque quiero darte precisamente con este primer episodio una introducción. Ya te decía que está dirigido a toda persona que quiere saber un poco acerca de este tema. Y realmente tengo que decirte que lo que vamos a estudiar, estos puntos que yo te comentaba, pues sí tiene su base bibliográfica, no solamente en la palabra de Dios. He estado estudiando algunos libros muy buenos, una guía de supervivencia pastoral,
Muy buen libro, otro de los libros de los cuales he disfrutado y que me ha dado mucho material de donde recortar es Una iglesia conforme al corazón de Dios. El autor es Miguel Núñez, y otros libros más de los cuales he echado mano de mis apuntes en el Instituto Bíblico. Entonces he tratado de hacer un compilado para poder presentarte. Lo vamos a hacer también de manera gráfica, por eso tengo este espacio para poder ponerte los versículos si no estás con una Biblia a la mano, o presentarte algunas imágenes para que pueda ser muy entendible nuestras clases que vamos a estar desarrollando a partir de hoy. Mira, nosotros, somos conscientes de que no hay una iglesia modelo, no hay ninguna iglesia modelo. Hasta que venga el Señor Jesucristo, la iglesia va a ser una iglesia santificada, pero en estos 21 siglos no ha habido una iglesia modelo a lo largo de la historia, ni siquiera en los tiempos de los apóstoles. Ya desde Hechos capítulo 6 vas viendo a viudas que se quejaban porque no eran atendidas, y en casi todas las cartas del Nuevo Testamento, ahí las que escribía el apóstol Pablo, Pedro, Juan, leemos que había problemas dentro de la iglesia local. Es más, vas a Corintios y te encuentras con una iglesia carnal. Sería ingenuo entonces pensar que una iglesia compuesta por pecadores pudiera estar exenta de fallas, de errores y actitudes o prácticas pecaminosas. Sabemos que siempre hubo iglesias apóstatas. Ya te comentaba acerca de la iglesia en Corinto, las 7 iglesias del Apocalipsis, 6 de ellas están pasando por situaciones muy adversas. Es más, al día de hoy ninguna de las iglesias del primer siglo han quedado. Imagínate, para que tengas una idea. Ya en su momento vamos a ver un poco en ese capítulo 4, iglesias desechables, la razón por la que esto sucedió. Hubo iglesias inmaduras también con personas a las que Pablo les llama carnales. Imagínate, dentro de las iglesias cristianas. Seguramente has ido a iglesias cristianas, no es la primera iglesia que visitas. A lo mejor has ido o vienes de otra iglesia, te cambiaste de ciudad y de pronto en tu iglesia había gente que lejos de parecer cristiana parecía otra cosa, pero no cristiana. Y bueno, eso te habla de una carnalidad. Es decir, no va a ser la primera iglesia, y esta tampoco va a ser la iglesia que encuentres imperfecta. No hay iglesia perfecta, creo que eso es importante. Sin embargo, por ejemplo, cuando vas a la carta a los tesalonicenses, te das cuenta que el apóstol Pablo les alienta a seguir haciendo las cosas que ya venían haciendo. Por ejemplo, lees en el capítulo 1, versículos 6 al 8, me voy a permitir leerlo. Dice: y vosotros, hablando a la iglesia en Tesalónica, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Un tipo iglesia Filadelfia, una iglesia que ha hecho las cosas bien. Ahora, parece que esta iglesia había entendido lo que implica ser una iglesia lo más sana posible. Pablo les dice en este momento de su historia: no tenemos necesidad de hablar nada. Sin embargo, esta iglesia no llegó hasta nuestros días. Ahora, una de las cosas que aprendemos de esta iglesia seguramente es, o una de las razones principales por las cuales esta iglesia hizo las cosas bien, lo encontramos en el capítulo 2, verso 13 de esta misma primera carta. Dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Entonces, fíjate bien, cualquier anomalía, cualquier enfermedad que experimenta la iglesia de Cristo exhibirá solamente síntomas que nos permitirán encontrar la raíz del problema en una mala teología. Está mal tu teología, no esperes que la iglesia sea una iglesia sana. Creo que todo radica en la teología, y si todo radica en la teología, entonces tenemos que entender la necesidad de escudriñar la palabra de Dios de una manera clara, de una manera fidedigna, no de la manera que la iglesia está pidiendo. La palabra es el ancla que mantiene a la iglesia estable, segura y cerca del puerto, que no es otro que el corazón de Dios. Eso lo saqué del libro Una iglesia conforme al corazón de Dios. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender. El estudio que vamos a tener a continuación en los siguientes episodios está basado en la palabra de Dios. Obviamente vamos a ver algunos ejemplos. Creo que hay mucha tela de donde cortar, ya lo decía al principio del estudio. Entonces vamos a echar mano de eso y vamos a irnos de manera cronológica. Quizás también una frase que me encantó de algún libro que leí, dice que nosotros no somos los edificadores de esta iglesia, sino es Dios.
Y si Él es quien la está construyendo, entonces tenemos que preguntarle a ese constructor. Por eso vamos a ir a la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de qué es la iglesia, el primer capítulo que vamos a desarrollar, tendríamos que hablar acerca primeramente de lo que no es la iglesia y después vamos a ver acerca de lo que sí es. Y cuando arranquemos en este segundo subpunto de este primer capítulo, lo que sí es, entonces tendríamos que irnos ya a la palabra de Dios. ¿Dónde aparece por primera vez la palabra iglesia? Bueno, va a aparecer en Mateo capítulo 16, versículo 13, y después va a aparecer en Mateo capítulo 18, en el Evangelio según San Mateo, y dicho directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso vamos a comenzar en el siguiente episodio con este primer tema. Yo espero haya sido claro en este primer episodio. Yo te animo a que puedas seguir viendo los siguientes episodios, que tomes apuntes, que quizás si tienes alguna duda, a veces uno está grabando y hay cosas que omite, se pone nervioso ver a la lente. Pues a mí por lo menos ya tengo un poquito de experiencia, pero todavía me sigue imponiendo y a veces hay cosas que olvido y tengo que estar pensando simultáneamente en la grabación y que se va a cortar el video. Pero bueno, si hay alguna duda, ponlo en la cajita de comentarios. Nos gustaría poder enriquecer este estudio. Si hay necesidad de hacer otro episodio más u otro capítulo más, como es el 8 después del bonus, con las preguntas que tú tienes, pues mucho nos gustaría poder estar haciéndolo. ¿Por qué? Porque vemos la necesidad de poder estar instruyendo a las personas o a los creyentes como tú, que se toman el tiempo para ver, bueno, instruyendo acerca de esta eclesiología. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.